Sí, bueno, entonces las variables de holgura se introducen sumando, o sea, con signo más cuando desigualdad es menor o igual y restando cuando es mayor o igual. En la mayoría de ejercicios de la guía creo que solo van a ser se van a introducir sumando y como en la mayoría de ejemplos, solo cuando se da este caso mayor o igual es que la variable de holgura entra restando, ¿verdad? Pero en los ejercicios que vamos a ver, casi que van a ver en la guía, la mayoría pasan, solo las variables de holgura entran sumando, ¿verdad? Aquí este ejemplo es la diferencia, ¿verdad? Porque aparece una desigualdad de la forma mayor igual, ¿verdad? Entonces ahí entra la variable de holgura, entró restando, ¿verdad? Es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? En uno, tal vez algún ejercicio que pueda salir así, ¿verdad? Pero la mayoría son de menor igual, ¿verdad? De los que se va a ver en la guía, que pasa la variable de holgura, entra sumando. Bien. Bueno, si no, cualquier pregunta, si hay dudas, me pueden interrumpir, ¿verdad? En cualquier momento. Espero que hasta ahorita esté claro este tema. Bien. Ejemplo 4. Uso de tablas simples. La idea de introducir variables de holgura es utilizar la tabla simplex, ya que resulta complicado trabajar con el enfoque geométrico usando gráficas de desigualdades en el plano cartesiano. Mediante la tabla simplex se puede hallar la solución óptima de un problema de programación lineal. Lo primero que debemos saber es que un problema de programación lineal se puede representar en una tabla simplex. Tenemos, siguiente sistema de desigualdades lineales está dado por x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0. Restricciones de no negatividad son estas dos, ¿verdad? 2x más 3y menor o igual que 12 y 4x más y menor o igual que 14. Definimos variables de holgura. T mayor o igual que 0 y u mayor o igual que 0, porque para estas dos últimas desigualdades, ¿verdad? Entonces, desigualdades se transforman en 2x más 3y más t igual a 12 y 4x más y más u igual a 14. Entonces, se pueden resumir en tabla simple, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la tabla simple? Es una matriz, ¿verdad? Aquí se van a introducir los valores. Arriba se va a poner un encabezado poniendo las variables que corresponden a cada valor en cada columna, ¿verdad? X, Y, T, U en el orden que aparecen. X, Y, T, después U, ¿verdad? Que es variable de holgura. Y por último, el último no tiene encabezado, corresponde a las constantes. Al lado izquierdo de la matriz va a ser una matriz aumentada, separada por una línea vertical, solo los últimos valores que corresponden a la constante, ¿verdad? Van antes los últimos valores que corresponden a los valores constantes de la desigualdad. Entonces aquí ponemos los valores, ¿verdad? Corresponde a cada ecuación. 2, 3, 1, 0, 12. ¿Verdad? Y aquí 2, 4, 1, 0, 1 y 14. Digamos, como este no tiene variable u, el primero, la primera ecuación aquí va a corresponder un 0 y de manera similar la segunda ecuación no tiene variable t, entonces va a ir con valor de 0 la columna que corresponde a variable t, ¿verdad? Entonces esto se llama tabla simplex de base TU, ya que las variables de holgura t y u forman una solución factible. Si ustedes observan que esto tiene forma de una matriz donde está t y u, tienen forma de una matriz identidad, ¿verdad? De 2 por 2. Ejemplo 5.
construya la tabla simplex para las siguientes restricciones. Para las siguientes restricciones de un problema de programación lineal. Entonces nos aparece, aquí ya está en forma estándar escrito, ¿verdad? Las de las restricciones, ¿verdad? Ya está en forma estándar, en forma de desigualdad. Aparece x más y más z más t igual a 30. 2x más 3y más 2z más u igual a 12. 5y más 2z más b igual a 6. Y abajo aparece x, y, z, tv mayor o igual que 0. Entonces, las primeras variables son las variables estructurales, ¿verdad? Originales, y estas corresponden a las variables de holgura. Bien, entonces la tabla simple que resulta, se van a escribir acá, ¿verdad? El encabezado, las variables en el orden en que aparecen, x, y, z, t, v. Las últimas tres son variables de holgura y al final la matriz, la aumentada, aquí se pone la línea, al final va a quedar los valores constantes. Entonces aquí ustedes observan solo, y aquí al lado izquierdo se va a poner las variables de holgura, ¿verdad? T, U y V, se tienen que poner en el orden que aparecen, ¿verdad? T, U, V. Bien. Entonces el primer renglón corresponde a los valores de la primera ecuación, ¿verdad? No, el segundo renglón aparecen los valores de la segunda ecuación, el segundo renglón, y el tercero que aparece 0 porque no tiene un término con X, entonces se va a rellenar con 0, por decirlo. Se rellena aquí el espacio con 0. Después va 5, 2. Y si ustedes observan que esto tiene, estos valores tienen forma de una matriz identidad, ¿verdad? Estos valores toman una forma similar a una matriz identidad. Entonces las variables TV forman la base TV de toda la solución factible. Se puede observar que en la tabla simple de los dos ejemplos anteriores, los elementos en columna que corresponden a las variables de holgura quedan similares a los elementos de una matriz identidad, ¿verdad? Lo que estaba diciendo. Entonces, hay preguntas hasta acá. El TV siempre nos va a quedar entonces en forma de matriz de identidad, ¿verdad? Sí, en este caso porque se introducieron 3, ¿verdad? Pero cuando solo se introducen 12, igual, nada más que más pequeña, una identidad. Ajá. Sí, Una siempre. de... Ok. Solo que aquí quedó una identidad 2x2 y otra de identidad de 3x3 porque es más, es más grande el Sí, problema. ok. Así es. Sí, porque esos ceros rellenan los espacios porque la variable de holgura solo es para una ecuación, entonces las otras van a quedar, corresponden 0. en valores de 0, sí. Ok. Bien. La esencia del método simplex consiste en seleccionar primero una solución básica factible, particular, como punto de inicio, y entonces a partir de ahí transformar esta a otra solución básica factible, de tal manera que la función objetivo esté más cercana a ser óptima. Este proceso de transformación se denomina pivoteo y se continúa hasta que la solución básica óptima se determine. El criterio utilizado para seleccionar el pivote particular será de hecho el tema de la siguiente sección. En esta sección solo analizaremos las transformaciones. Tenemos, al emplear el método simple nos movemos de una solución básica factible a otra, reemplazando las variables de la base una a la vez por variable fuera de la base. La variable que se remueve de la base se denomina variable de salida y la variable que se reemplaza se denomina variable de entrada. Por ejemplo, podríamos cambiar la base TU. Digamos, es una base TU porque son dos variables de holgura. Entonces dice que es una tabla simple de base TU. Entonces la vamos a cambiar a base YU. Entonces aquí es donde empiezan ya los ejemplos para los ejercicios que van a hacer ustedes, ¿verdad? En la guía de este tema.
Ejemplo 5 dice, la tabla simple del ejemplo 3 quedó así, ¿verdad? Es el mismo de un ejemplo anterior, lo vuelvo a colocar acá. Tiene base TU, ¿verdad? Entonces nos piden que cambiemos a base YU. Entonces, la variable de salida es T y la variable de entrada es Y, puesto que cambia de TU a YU, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado cuál es la variable que cambia. Es la primera, de base TU a YU. Entonces, el procedimiento a usar será realizar operaciones entre renglón para volver la columna de Y igual a la columna de T de la tabla simples. Es decir, si nos dice cambiar de base TU a base YU, es que esta columna tiene que transformarse igual como está esta, ¿verdad? Entonces hay que fijarse si es la primera o la que cambia en el enunciado, ¿verdad? De base TU a YU, en este caso, es la primera variable. Entonces la solución básica factible actual con base TU corresponde a los valores de T igual a 12, U igual a 10, ¿verdad? Y los valores que no tienen unos y ceros se dice que tienen valor de 0. X igual a Y igual a 0. Entonces esto para indicarlo cuando se hace el problema. Entonces la primera operación es hacer bueno, la primera operación es hacer el primer elemento de segunda columna, ¿verdad? Como lo indico acá, esta, como es de base TU a base YU, esta se va a convertir igual a esta. Entonces, con operaciones entre renglón se van a convertir, ¿verdad? La segunda columna igual a como es la columna por el cambio de base. O sea, la variable salida es T, la variable de entrada es Y. Bien, entonces hay que hacer 1 este valor, ¿verdad? Hay que hacer 1 este valor. ¿Cómo se hace 1 dividiendo entre 3? El renglón 1. Entonces me queda 2 tercios, 1, 1 tercio, 0 y 2 entre 3 queda 4. Segundo renglón no se altera. Ahora hay que hacer 0 este valor, ¿verdad? Porque esta columna se debe convertir igual a esta por el cambio de base, ¿verdad? O sea que aquí debe quedar un 1 y aquí un 0 abajo. Lo que pasa es que aquí no pongo arriba la letra, pero es la que corresponde, ¿verdad? Y se debe convertir como esta. Ya se convirtió el primer valor. Ahora hay que hacer 0 este valor. ¿Cómo lo hacemos? Restando renglón 2 menos renglón 1, porque es el mismo valor. Sería 1 menos 1, es decir, está renglón 2 menos renglón 1, pero se aplica para todos los valores, ¿verdad? Que están en el segundo renglón, que hay que restarles lo del primer renglón. Sería 4 menos 2 tercios aquí con calculadora, ¿verdad? Queda 10 tercios. Ustedes confirman después. 1 menos 1 da 0. 0 menos 1 tercio menos 1 tercio. 1 menos 0 da 1 y 14 menos 4 da 10. Entonces, la tabla simple queda con una solución básica factible Y, U, ya que valores de última columna son positivos y corresponden a valores de Y igual a 4, Y igual a 4, U igual a 10 y las variables que corresponden a X y T que no tienen ni unos ni ceros, entonces se consideran que tiene un valor de 0 en este método con tabla simple. Entonces aquí cuando se ha hecho el cambio se ponen las variables, ¿verdad? Y acá la nueva base, ¿verdad? Y que corresponde a 1 de columna 1 y abajo 0 y U, ¿verdad? Que es la de la base inicial que está planteada acá. Bien, ahora esta tabla que resolvimos acá, ¿verdad? Con la nueva base, la vamos a transformar a base la vamos a cambiar de base YU a base YX. A base YX. Entonces aquí señalo en rojo que
es la segunda variable la que cambia, ¿verdad? La variable U va a cambiar por variable B, ¿verdad? La variable de salida es U, la variable de entrada es X. Entonces se debe transformar la columna entra X, es la variable de entrada es X, y la que sale es U. Entonces, esta columna se debe quedar igual a esta, ¿verdad? Debe quedar igual a este, es decir, este valor se convierte en 1 y esto hay que convertirlo en 0. Bien, entonces primera operación es hacer 1 el segundo elemento de primera columna. ¿Cómo lo hacemos 1? Ya sea dividiéndolo entre 10 tercios o multiplicándolo por la fracción inversa, 3 décimos, para que se haga 1. Esto por cuestión de espacio lo escribí así, ¿verdad? Entonces, multiplicándolo por 3 décimos, el renglón 2, entonces se multiplican todos los valores del renglón 2. 3 décimos por 10 tercios da 1, 3 décimos por 0 da 0, 3 décimos por menos 1 tercio da menos 1 décimo, 3 décimos por 1 da 3 décimos y 3 décimos por 10 da 3. El primer renglón no se altera. Ahora hay que hacer, porque como pasa de base Y a X, entonces ya hicimos este valor de X, que es la variable de entrada. Ahora hay que hacer 0. ¿Cómo se hace 0? Como aquí hay 2 tercios al renglón 1, hay que restarle 2 tercios, ¿verdad? Multiplicado por el renglón 2. Entonces esto queda para que ustedes practiquen, que lo hagan aparte, porque cuestión de espacio no. Entonces hay que hacer las operaciones, ¿verdad? 2 tercios menos 2 tercios por 1 da 0. 1 menos 2 tercios por 0 da 1, ¿verdad? 1 tercio menos 2 tercios por menos 1 décimo se va a convertir en suma, ¿verdad? Hay que tener cuidado ahí con los signos, nos va a quedar aquí 2 quintos. 0 menos 2 tercios por 3 décimos da menos 1 quinto. Y 4 menos 2 tercios por 3, 4 menos 2 tercios por 3 me va a dar 2, ¿verdad? Eso tienen que después comprobarlo después, ¿verdad? Estos son los valores que deben dar, ¿verdad? Ya confirmado por varios años, ¿verdad? Porque estos son ejemplos de libro también y yo también los tengo que comprobar, ¿verdad? Bien, entonces queda nueva tabla simplex, ¿verdad? Entonces ya queda de base Y porque es uno aparece de primer arriba, YX, ¿verdad? Entonces la nueva tabla simplex de base YX es la última. Da una solución factible porque los últimos valores en la última columna son positivos. Solución corresponde a valores X igual a 3, X igual a 3, Y igual a 2, ¿verdad? Este 1 corresponde a Y igual a 2. Y aquí se pone la variable, ¿verdad? De la base, Y, que va de primero y después X, aquí al lado izquierdo. Y los valores de U y T que no tienen ni unos ni ceros, se consideran que tienen un valor de 0 en esta solución. Nota, si después de hacer cambio de base, una de las variables de la nueva base tiene un valor negativo, es decir, si aquí uno de los valores en la última columna da negativo, no se considerará una solución básica factible, sino solamente una solución básica. Entonces, si hubiera aquí dado menos 3, no es solución básica factible, solo solución básica. Bien, no sé, ¿hay preguntas acá? Porque esto me interesa que quede claro, ¿verdad? De este tema hay bastantes ejercicios de la tabla simple, el cambio de base. Bastantes ejercicios en la guía, ¿verdad? ¿O está claro? Bueno, miremos el otro ejemplo. Dice, para siguiente tabla simplex, haga cambio de base de TU a TY.
y luego a base XY. Entonces este ejercicio me pide hacer dos cambios de base, ¿verdad? De TU a TY. Entonces la tabla simplex está en forma de base TU, ¿verdad? Las tablas, entonces aquí están las variables y aquí a la izquierda las variables de holgura. Tabla simplex inicial tiene una solución básica factible con T igual a 6, U igual a 6 y XY igual a Z igual a 0, ¿verdad? O sea, donde no hay ni solo unos ni ceros, entonces se considera que tienen valor 0 con esta tabla simple. La variable de salida es U y la variable de entrada es Y. ¿Qué significa? Que esta columna debe convertirse, debe quedar igual a la columna de U, porque la de salida es U y la de entrada es Y. Entonces la columna de Y, los valores deben quedar igual a la columna, a los valores como tenemos a U acá, ¿verdad? Entonces la primera operación es hacer 1 el segundo elemento de la segunda columna que corresponde a Y, ¿verdad? Y seguido a hacer 0 el primer elemento de la misma columna. Porque U cambia por Y, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo este 1 mediante operaciones entre renglón, la segunda columna. Sería renglón 2 entre 3, ¿verdad? Para hacerlo 1 es renglón 2 entre 3. Dividimos todos los valores del segundo renglón. Me va a quedar 2 tercios, 1, un tercio, ¿verdad? 0, un tercio y 6 entre 3 da 2, ¿verdad? Primer renglón no se altera. Ahora hay que hacer 0 este elemento porque te debe convertir igual que este, ¿verdad? De la variable que sale. Entonces este valor hay que hacerlo 0. ¿Cómo se hace 0? Restando renglón 1 menos renglón 2, porque es el mismo valor. Entonces se aplica para todos los valores, ¿verdad? Sería 3 menos 2 tercios da 7 tercios. 1 menos 1 da 0. 2 menos 1 tercio da 5 tercios. Eso tienen que verificarlo ustedes para estudio, ¿verdad? 1 menos 0 da 1. 0 menos 1 tercio menos 1 tercio. 6 menos 2, 4. Entonces, nueva tabla simple con base TY. Entonces, cuando hemos calculado la nueva tabla simple, le ponemos los valores, ¿verdad? De las variables de encabezado y aquí la nueva base, ¿verdad? T no, esta no cambió, pero Y, esta sí es Y, ¿verdad? Porque es el cambio que se hizo, ¿verdad? Columna Y, porque 1 está aquí abajo, entonces corresponde a Y, ¿verdad? 1 y abajo en la columna, en esa misma columna está 0. Pero el problema nos pide cambiar a XY por último, ¿verdad? Entonces, de TY hay que cambiar a X, Y. Entonces se va a cambiar la primer variable, la variable salida es T y la variable de entrada es X. ¿Qué significa? Que la variable de entrada es esta, se debe cambiar mediante operaciones entre renglón. Los valores deben quedar igual a esta columna de T, ¿verdad? X se debe mediante operaciones entre renglón. Entonces, primera operación es hacer 1 el primer elemento de columna X, seguido a hacer 0 el segundo elemento de la misma columna. Entonces, esta matriz la vuelvo a escribir acá, esta es la misma que está acá. Vamos a hacer 1. ¿Cómo lo hacemos 1? Ya sea dividiéndola entre la fracción o multiplicándola por la fracción inversa del renglón 1, ¿verdad? 3 séptimos. Multiplicamos todos los valores del primer renglón. Entonces, 3 séptimos por 7 tercios da 1. 3 séptimos por 0 da 0. 3 séptimos por 5 tercios da 3 séptimos por 5 tercios da 5 séptimos. 3 séptimos por 1 da 3 séptimos. 3 séptimos por menos 1 tercio da menos 1 séptimo y 3 séptimos por 4 da 12 séptimos. Entonces ya se hizo 1, el primer valor de la columna de X, en la primera columna. Ahora hay que hacer 0 este valor. ¿Cómo lo hacemos?
como aquí hay un valor de 2/3, se va a hacer 0, restando al renglón 2, el valor que tenemos, 2/3 multiplicado por el renglón 1, ¿verdad? Entonces se aplica para todos estos, 2/3 menos 2/3 por 1 me va a dar 0. Entonces aquí ustedes tienen que comprobar con la calculadora en modo fracciones, ¿verdad? 1 menos 2/3 por 0 da 1. 1/3 menos 2/3 por 5/7 da menos 1/7. 0 menos 2/3 por 3/7 da menos 2/7. 1/3 menos 2/3 por menos 1/7 va a dar 3/7. Hay que tener cuidado ahí con cuando haya signo negativo, ¿verdad? Y 2 menos 2/3 por 12/7 va a dar 6/7. Entonces aquí ya tenemos la nueva base XY, ¿verdad? Entonces aquí ya la nueva tabla simple se le pone el enunciado, ¿verdad? Las variables y aquí las variables con la nueva base, ¿verdad? A la que se cambió a XY, ¿verdad? X arriba, Y abajo. Entonces la solución, la tabla simple con base XY tiene solución básica factible con valores X igual a 12/7 y Y igual a 6/7. Y las otras variables que no tienen ni unos y ceros en sus columnas son Z igual T igual a U igual a 0. Y es una solución básica factible. Repito, ahora, si aquí hubiera dado un valor negativo en la última columna, no hubiera sido una solución básica factible, sino que solo una solución básica, como dice esta nota del ejemplo anterior, ¿verdad? Bien, entonces esto es lo que corresponde al tema 3, tabla simple, ¿verdad? Los ejercicios son plantearlos, ¿verdad? Con algunos ejercicios son de plantear el sistema, variables de holgura, introducir y otros de hacer cambio de base. No sé, preguntas de los últimos ejemplos, si hay. No, le está claro. Bueno, ahora, tema 4. Tema 4, el método simple. Entonces, en este tema, ya solo son pocos ejercicios, muy pocos, tal vez 3 o 2, el método simple, pero no los vayan a confundir con los del tema 3, ¿verdad? Entonces yo pongo una nota ahí en la guía y que me tomen en cuenta. Es un poco más difícil, pero la ventaja es que son mucho menos problemas que van a tener que resolver en la guía. Solo, creo que si no me equivoco, solo son 2 o 3 de este tema, pero quiero que le pongan atención, ¿verdad? Además, este tema ustedes lo vuelven a ver en una asignatura que se llama investigación de operaciones, ya casi para graduarse, ya más avanzado. Entonces, estos temas ustedes los vuelven a ver. Métodos simples y ya, pero ya más precisos, con más tiempo, más enfocados toda la clase. Bien, método simple, dice. El procedimiento usado en el método simple consiste en continuar efectuando cambios en las variables básicas del tipo analizado, en el del tema tabla simple, hasta que se obtenga el conjunto de variables que optimizan la función objetivo. Cada cambio de variable se realiza de tal manera que mejore el valor de la función objetivo. Ejemplo, nos piden maximizar z igual 2x más 3y, sujeta a x mayor o igual que 0, y mayor o igual que 0, restricciones de no negatividad. X más 4y menor o igual que 9 y 2x más y menor o igual que 4. Entonces definimos variables de holgura. Entonces variables de holgura t y u, ¿verdad? Sería x más 4y más t igual a 9 y 2x más y más u igual a 4. Entonces aquí escribimos x, y, t, u mayor o igual que 0, ya cuando se ha pasado a su forma estándar las desigualdades. Las desigualdades. Bien, entonces la tabla simplex
en métodos simples, en este último tema, va a ser similar tabla simple será similar a los anteriores, solo que se agregará un renglón al final que contiene coeficientes de función objetivo. Entonces, la tabla simple para allá, el método simple como tal, entonces se escribe así similar, ¿verdad? Solo que se va a agregar también los valores de la función objetivo en el último renglón, ¿verdad? Entonces se escribe de las ecuaciones en su forma estándar. Entonces 1, 4y, que es la primera ecuación, ¿verdad? Con variable t, de holgura t. Y el segundo renglón, segunda ecuación que tiene variable de holgura u, ¿verdad? Pero se va a incluir la función objetivo, ¿verdad? O sea, en los ejercicios de tablas simples no se incluye la función objetivo, aquí sí. En métodos simples, en el último renglón. Función objetivo es 2x más 3y, entonces va a ir 2, 3 y va a quedar ceros donde hay variable de holgura, ¿verdad? Pero al final, en vez de una constante, va a quedar el valor de z mayúscula, que es como se define la función objetivo, ¿verdad? Ahora, la solución básica factible inicia con base TU, ¿verdad? Donde T igual a 9, U igual a 4 y XY, X igual a Y igual a 0, ¿verdad? Aquí función objetivo Z igual 2X más 3Y es igual a 0. Ahora, para elegir variable de entrada, aquí en los otros ejercicios, los otros ejemplos, le dice haga el cambio de base. Aquí ustedes la variable de entrada se consideran los indicadores que son los elementos del último renglón, eligiendo el mayor valor positivo de los mismos. En este caso es 3, ¿verdad? El mayor valor es 3, que corresponde a la variable Y. Si el indicador más grande ocurre 2 veces, se elige arbitrariamente entre las dos variables. Es decir, si aquí hubiera habido 3 y 3 en vez de 2, entonces se elige cualquiera, uno de los dos cualquiera. Pero cuando el valor, todos son diferentes, se elige el mayor, ¿verdad? Se elige el mayor. Entonces esa es la variable de entrada. La variable de salida se selecciona del cociente con valor positivo más bajo de división. Entonces la variable de entrada sale de elegir el mayor número, el mayor valor positivo. La variable de salida va a salir del menor valor de las divisiones, de los cocientes, ¿verdad? Entonces, ¿qué de estos cocientes es? Dividir el último valor de cada renglón entre el valor correspondiente que esté en la columna de la variable de entrada que se elige, ¿verdad? Que se elige de aquí. Entonces, por eso aquí a la par se muestra 9 entre 4 da 2.25 y 4 entre 1 da 4. Entonces, aquí el menor valor da 2.25 que corresponde a la variable t. Esa va a ser la variable de salida, ¿verdad? Entonces, ese detalle es que hay que tener cuidado, que son para dos ejercicios de método simple, ¿verdad? Que es lo que viene en la guía. En examen no se, bueno, posiblemente lo voy a evaluar mejor para que estudien, entonces no les voy a, una semana antes les voy a dar más o menos un repaso, cómo viene el examen, para que, un recurso para que repasen, ¿verdad? Bien. Entonces, la variable de entrada es Y y la variable de salida la da la división, ¿verdad? El último valor de cada renglón entre el valor correspondiente a la variable de entrada elegida, ¿verdad? Entonces, la variable de salida, el menor valor de la división, digo 2.25 corresponde a T, ¿verdad? La variable T. ¿Qué significa? Se debe cambiar la base de TU a YU, ¿verdad? Porque la que sale es T. La que entra es Y, mediante operaciones entre el renglón.
¿Qué significa? Que esta columna se debe, mediante operaciones entre renglón, debe quedar igual a la columna de T, ¿verdad? De la base inicial de esta tabla simple. Entonces, es decir, que hay que convertir 1 este valor y 0 los demás valores mediante operaciones entre renglón, ¿verdad? Entonces, bien. Entonces, la que se cambia es esta, ¿verdad? La segunda columna. Entonces, las operaciones entre renglón, primero hay que hacer este 4, convertirlo en 1. ¿Cómo lo vamos a convertir en 1? Dividiendo el renglón 1 entre 4. Al dividir cada valor de acá entre 4, aquí me va a quedar, después de dividir, 1/4, 1, 1/4, 0 y 9/4. Los demás renglones quedan igual. Ahora hay que convertir 0, este valor y este, ¿verdad? Entonces la operación para hacer 0 este valor sería renglón 2 menos renglón 1, ¿verdad? Renglón 2 menos renglón 1. Entonces restamos para todos los valores de renglón 2, le vamos a restar estos valores de renglón 1. Sería 2 menos 1/4, 7/4. 1 menos 1 da 0. 0 menos 1/4 menos 1/4. 1 menos 0 da 1. 4 menos 9/4 da 7/4. Eso ustedes tienen que, para estudio, comprobar, ¿verdad? Hacer las operaciones. También hay que hacer 0 este valor, ¿verdad? Porque se está haciendo la base de YU, de TU a YU, ¿verdad? O sea que esta se está convirtiendo igual a esta columna. Entonces solo falta convertir este valor en 0. ¿Cómo se convierte? Como aquí hay un valor de 3, para hacerlo 0 hay que restarle al renglón 3 veces 3 multiplicado por el renglón 1, porque este es el pivote, ¿verdad? Bien, entonces renglón 3 menos 3 por renglón 1 sería 2 menos 3 por 1/4. Me daría 5/4. Ahí deben comprobar. 3 menos 3 por 1 da 0. 0 menos 3 por 1/4 da menos 3/4. 0 menos 3 por 0 da 0, ¿verdad? Y aquí z, como no es un número, entonces solo va a quedar una expresión algebraica. Es z menos 3 por 9/4, que da 3 por 9/4 da 27/4. Entonces va a quedar la expresión z menos 27/4. Entonces aquí ya tenemos la nueva tabla simple, ¿verdad? Después de hacer ese cambio de base. Pero se observa que el último elemento del tercer renglón queda igual a una expresión algebraica, ya que corresponde a una función objetivo que se busca maximizar. Con esta nueva base YU, entonces aquí es base YU, ¿verdad? YU, su solución básica factible con un valor de utilidad z menos 20, despejando para z nos da 27/4, 6.75. Ese es el valor de la función, ¿verdad? El valor máximo que puede tomar la función de z. Solo vuelven a entrar con el mismo link, ¿verdad? Porque ya nos están sacando. Entonces aquí es operaciones entre renglón en esta parte, ¿verdad? Que ya hemos visto en temas anteriores, ¿verdad? Bueno, entonces solo vuelven a entrar con mismo link porque ya solo nos quedan segundos.